Dentro de este subconjunto de preguntas tenemos unas específicamente enfocadas a la parte de las coberturas como tal y el ecosistema. Respondiendo de forma directa, el ecosistema era de bosque premontano nublado, ¿sí? Un bosque de tipo húmedo donde la vegetación crece bajo condiciones extremas de nubosidad. Las coberturas que predominaban en ese tipo de ecosistema eran de mosaico de cultivo, específicamente cultivo de café, cacao, plátano, malanga, entre otros. Es bien sabido que la población de ese sector pues se sostiene o su sustento es a través de la agricultura. Sin embargo, pues esto pues puede generar ciertos, digamos que problemas a la parte del ecosistema que se abordarán a la parte más adelante de las preguntas. La vegetación en sí mismo nativa se reconocieron ciertas especies, principalmente típicas del sotobosque húmedo, como estamos hablando de aráceas, piperáceas, helechos, el grande subconjunto de plantas horticantes, además de árboles como ficus, cedros, entre otros más. Entonces, pues a grandes rasgos, pues estos mosaicos de cultivos y parches de vegetación reflejan un impacto, ¿sí? Sobre a términos de paisaje, recordando que paisaje hace referencia a todo lo que se integra al área como tal. La siguiente pregunta se nos pregunta específicamente sobre el estado de fragmentación en cuanto a los parches. Si había cierto grado de conectividad o si se encontraba muy fragmentado, o para empezar si realmente habían parches como tal. Y bueno, para responder esta pregunta como tal, nosotros lo que quisimos hacer fue utilizar los sistemas de informaciones geográficos para tener un poco más de robustez a la hora de, pues, de hablar sobre este tema. Primero que todo, este es el área de estudio y este es Google Earth. Y básicamente quisimos como que delimitar el área de estudio. No está todo el área como tal, sino que está más enfocado a la parte de los muestreos, en tema de aves, en tema de quirópteros. Entonces, pues quisimos relacionarlo un poco más a darle ese enfoque, digamos. Entonces, utilizando los sistemas de informaciones geográficas, básicamente, pues a grandes rasgos, lo que se nos evidencia de forma muy general es que sí, en efecto, hay parches y que se encuentran muy fragmentados, como se puede evidenciar, en zonas donde hay zonas donde se están preparando el proceso de cultivado de ya sea café, plátano, cacao, etcétera. Entonces, pues a grandes rasgos, pues sí, se evidenciaron parches muy degradados y normalmente pues estaban muy asociados a la parte de agricultura. Es más, en esta zona de acá, ¿sí? Esta zona de acá, Casa Tabla, esta de aquí se tienen las coordenadas, se evidenció un gran parche en cuanto a la degradación. Recordemos que el paisaje como tal contempla todo. Incluye inclusive los cultivos, todo lo que esté en sí mismo dentro del área, ¿sí? Este es el recorrido que hay desde la base donde nos estamos quedando, esta de aquí, hasta Casa Tabla. Y se evidenció, de hecho desde aquí en Casa Tabla se puede evidenciar un gran parche en cuanto a la degradación del ecosistema como tal. Es más, en fotografías como esta es mucho más claro. Todo esto es Casa Tabla, de acá por acá queda Casa Tabla, y se evidencia todo este gran parche que hay en cuanto a degradación, y donde probablemente se haya realizado toda esta degradación de bosque, de toda la materia vegetal que había aquí, para llevar posteriormente al cultivo de plantas. Entonces por acá se puede evidenciar algunas de plátano y demás, y de café. Entonces, pues respondiendo un poco a esa pregunta, sí se evidenciaron parches, estaban fragmentados y estaban asociados a la parte de los cultivos. La siguiente pregunta se nos hizo referente a un enfoque si se evidenció corredores biológicos. Y bueno, hablando un poco respecto a este tema, es que espacios que permitieran la conectividad o el flujo constante de especies se veían muy limitadas debido a, como ya se mencionó, la parte de la agricultura. Había bastante intervención. Pero, más sin embargo, antes de Casa Tabla se logró evidenciar un pequeño parche que podría servir de cierto modo como un conector que permite el flujo constante de especies entre la región colombo-venezolana. Recordando que acá, esta zona de acá queda Venezuela, acá Colombia, y esta línea colombo-venezolana, pues podría permitir todo este parche, ¿sí? Como un conector biológico. De hecho, utilizando esta herramienta, utilizando los sistemas de información geográfica, pues se evidencia que, pese a que se evidencia que hay zonas que están muy afectadas por la agricultura, pues aún así se preserva gran parte de bosque dentro de lo que cabe. Entonces, pues no se encuentra de una forma tan agresiva.
recordando que esta área pues en sí mismo incluye el área de estudio, el área de muestreo de aves, de quirópteros y en sí mismo el recorrido desde la base, desde la zona de partida hasta cazatabla. Entonces eso en cuanto a la parte de la identificación de corredores biológicos. En la siguiente pregunta se nos hace énfasis a que si se evidenciaron puntos con mayor riqueza o mayor actividad biológica, es decir, utilizando el término adecuado, los puntos calientes, los hotspots. Y bueno, la otra se nos hace énfasis a qué tipo de coberturas estaban registradas el mayor número de fauna. Y bueno, para responder a esta pregunta lo que nosotros decidimos hacer fue utilizar el índice de PAS. Esto es en cuanto a aves. Y encontramos esta serie de datos con los índices que nos están diciendo información muy valiosa. Primeramente, pues la dominancia va de 0 a 1, como ya sabemos, y la dominancia obtenida es de 0.09, ni siquiera 0.1, lo cual nos está diciendo que la dominancia es relativamente exageradamente baja. Lo siguiente es que el Simpson, el índice de diversidad, que va de 0 a 1, nos está diciendo que es de 0.9, lo cual indica una diversidad muy alta. Shannon, por su parte, que va a rondar entre los 1.5, 3.5, este está en 2.7, lo cual nos está diciendo una gran diversidad. Pero Shannon nos está diciendo otra cosa, porque el índice de Shannon como tal también nos habla sobre la distribución de las especies. Y esto lo que nos quiere decir es que las especies también se encuentran, pese a que hay riqueza, hay una distribución, hay una buena distribución. Es decir, hay una buena equidad. Por aquí vemos el índice de equitatividad. Entonces, esos grandes rasgos. Más sin embargo, es importante comentar algo que nos pasó, y es que el día 1 en las redes de niebla, en quirópteros, nosotros lo dispusimos en zonas asociadas a cultivos de plátano. ¿Sí? Y pasó algo curioso, la primera noche fue muy activa en cuanto a esta zona. Normalmente, pues la hipótesis que nosotros tenemos o manejamos es que como está asociado a cultivos de plátano, puede que ciertos grupos taxonómicos de animales hayan ido a esa zona a alimentarse porque pues había una mayor actividad debido a una fuente de alimento. Entonces puede que se deba a eso, a una posible intervención. Sin embargo, algo a tener en cuenta es que pese a que los índices de PAS nos indiquen unos datos muy prometedores como una baja dominancia, una alta diversidad y distribución de las especies, una buena equitatividad, más sin embargo es importante tener en cuenta algo, que el muestreo como tal se realizaron en días muy cortos. Entonces, naturalmente, esto puede conllevar a un sesgo muy grande en cuanto a los datos de PAS. ¿Por qué? Porque pueden que los datos no sean realmente representativos. Entonces, pues naturalmente, si se analizaran estos datos, todas estas especies en cuanto a aves, si se analizaran en programas como INES o FORESTEP o programas para medir qué tan representativo fue el muestreo o qué tan representativo fue la muestra en cuanto a temas de grupos taxonómicos, si se alcanzó la mayor parte de grupos taxonómicos, pues realmente lo que pasaría si decidiéramos poner todos estos grupos es que realmente podríamos obtener que seguramente no fue representativo el muestreo, ¿sí? Y que no se tocaría realmente ni siquiera un cuarto de la mitad de la asíntota total. Entonces, pues esto pasa mucho por la naturaleza de las especies, porque recordemos que el grupo taxonómico como aves normalmente un muestreo es más a la parte de la mañana, al amanecer, y parte nocturna para muestreo de aves nocturnas, y en cuanto al quiróptero se restringe mucho a la parte nocturna. Entonces eso es un factor a tener en cuenta, más sin embargo es muy importante saberlo para la parte metodológica. Cuando se plantea hacer un muestreo de especies, pues es importante tener en cuenta qué tantos muestreos necesitas, durante cuánto tiempo, para tú obtener un muestreo representativo y tener una muestra representativa en cuanto a grupos taxonómicos. Entonces eso sería en cuanto a esa parte.